Estamos preparándonos, no olvidémonos, próxima semana estaremos celebrando la festividad de Shavuot. No se olviden de ello. ¿Cuántos nos acordamos de ello? Amén. Es una fiesta, ¿sabes qué es una de las fiestas o de las tres fiestas solemnes? O es una de esas tres fiestas solemnes que el Padre declara o establece en su palabra. Dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Deuteronomio capítulo 16. Vamos a empezar de versículo 9. Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 dice: 7 semanas contarás. Dice, empezarás a contar 7 semanas a partir de que se meta la hoz en la mies. Dice, entonces celebrarás la fiesta de Pentecostés. Pero recuerda que es la fiesta de Shavuot. Pentecostés es una traducción griega, ¿verdad? Que tú y yo podemos entender. Dice, celebrar la fiesta de Pentecostés o de Shavuot. ¿Qué significa la fiesta de Shavuot? ¿Qué significa Shavuot? Di conmigo, semanas. En otras palabras, es la fiesta ¿de qué? De las semanas. ¿Por cuántas semanas contamos y cuántos estamos siguiendo el conteo del Homer? Dice que por 7 días, por 7 semanas, dice contarás, dice y después contarás 50 días. Y esto es algo muy importante y si tengo el tiempo voy a entrar en ello, ¿verdad? Dentro del mensaje, si no la próxima semana. Pero 7 semanas contarás, empezar a contar a partir del día que se meta la hoz en la mies, entonces celebrar la fiesta de Shavuot. Dice, a Yahweh tu Elohim, dice, con suficiente ofrenda en tus manos. Dice, de lo que hayas apartado de acuerdo a como Yahweh tu Elohim te ha bendecido. Dice la palabra 3 veces al año, y si sigues leyendo más adelante el versículo 16, dice, 3 veces al año se presentarán tus varones delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él haya escogido. ¿Cuál es el lugar que el Yahweh ha escogido? En este lugar es este lugar, su casa, su santo templo. Dice que haya escogido la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de Pentecostés, de Shavuot y en la fiesta de tabernáculos. Dice, no se presentarán delante de Yahweh tu Elohim con las manos vacías, sino que cada varón dará conforme pueda según la bendición que Yahweh tu Elohim le haya dado. Es una fiesta en la cual tú y yo venimos y nos presentamos delante del Padre. ¿Cómo? Primeramente no como en las manos vacías, sino es una ofrenda especial de acuerdo a la manera en que Yahweh nuestro Elohim nos ha bendecido. Si nos ha bendecido mucho, no estoy hablando precisamente en cantidad, no me gusta ser ese tipo de persona, pero no estoy hablando que tenemos que venir, pero si el Padre nos ha bendecido bien, presentamos nuestra ofrenda bien o agradecidos delante del Padre. Y si no es de esa manera, venimos y presentamos nuestra ofrenda conforme a la capacidad o conforme a la bendición que el Padre nos ha permitido tener en esta hora. ¿Cuántos entendemos eso? Es una fiesta en la cual nos presentamos delante de Él. ¿Sabes qué es lo interesante? Dile, no tenemos reunión el próximo sábado. Las hojas, ¿verdad? Ramiro, ¿me puede traer una? ¿O me puede ayudar a repartirlas si ya las tiene? Generalmente estamos teniendo la reunión de Pentecostés o de Shavuot. ¿Qué día? ¿Cuándo? En domingo, ¿sí o no? Sí la estamos teniendo en domingo. Esta vez, y no sé si el Padre lo permite así para las próximas semanas, próximos Shavuots, lo vamos a estar celebrando en día sábado. ¿Cuándo nos vamos a reunir en santa convocación el día sábado? Dile a la persona que está a tu lado, dile, nos vamos a ver a las 5 de la tarde y no a las 4:30. A las 5. Por esta vez, ok, lo vamos a estar haciendo de esta manera. ¿Para qué? Para poder contar o para poder dar tiempo. Generalmente la alabanza, si no me equivoco, creo que están durando 1 hora, ¿verdad? Para poder, ¿sí? Sí, 50 más o menos.
para poder dar tiempo a poder entrar a la puesta del sol. ¿Cuándo es la puesta del sol o a qué hora está haciendo la puesta del sol regularmente? A las 7:50, 7:40, 7 y algo, ¿verdad? Casi ya tirándole a las 8. Por eso nos vamos a extender hasta las 5 de la tarde. Dile al que está a tu lado, no es día libre, es santa convocación, ¿ok? Amén. Es santa convocación. La palabra establece que es una santa convocación que el Padre ha extendido a todo su pueblo. ¿Cuántos entendemos aquí que somos Israel? Amén. Y si somos Israel, y vamos a ver algo muy interesante el día de hoy, y que yo te digo ni para dónde podamos hacernos, porque realmente somos Israel, y tenemos, y voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos un ministerio. Amén. Y entendiendo esto, nos vamos a estar extendiendo para poder entrar después en ese mismo día. ¿Por qué? Por la cuestión de que no hay un ceder establecido. Generalmente venimos los domingos, a veces que sí te podemos tener un convivio hasta esto, pero lo vamos a estar haciendo de esta manera general. Mejor dicho, no hay un ceder para esta festividad. Es un día en el cual la palabra declara que es un día en el cual venimos y traemos una ofrenda especial delante de nuestro Padre, pero es un día también que comemos lácteos. ¿Qué es lo que van a traer ese día? Lácteos, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo, podríamos decir, de refrigerio para poder comer de los lácteos como establece la fiesta. Vamos a estar teniendo lo que es la alabanza, el pastor va a predicar, vamos a tener el tiempo para comer de los lácteos, y después de ese tiempo de comer los lácteos y de estar un tiempo en comunión, en armonía todos juntos como hermanos, vamos a estar entregando nuestra ofrenda especial para que el momento de estar recogiendo nuestra ofrenda especial sea dentro de ¿qué día? Del siguiente día, ¿verdad? Para no estarnos brincando y no acomodar nada a nuestros propios intereses ni a nuestros propios beneficios. Son a como el Padre ha establecido, a ello hacemos. ¿Cuánto entendemos eso? Fácil podríamos decir, ¿verdad? Pues presentamos, el Padre mira nuestra actitud de nuestro corazón, ¿verdad? Y decir, y el Padre nos ve y presentamos y le entregamos nuestra ofrenda juntos y todo, ¿verdad? Pero no lo estaríamos haciendo en el día establecido que el Padre ha ordenado. Y en el día que el Padre ha ordenado y en el cual Él estableció, es en el tiempo en el que tú y yo nos alineamos delante de Él para que nuestras vidas de la misma manera puedan ser bendecidas. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. ¿Cuántos estamos contando por ellos, verdad? Tal vez decir, ay pastor, vamos a estar más tiempo, sí, pero vas a tener todo el domingo, ¿verdad? Amén. Pero esa es la manera en que vamos a estar haciendo. Y dice la palabra, dice, celebrarás la fiesta de los tabernáculos, pero fíjate lo que dice el versículo 14, entonces te regocijarás en tu fiesta, tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano, la viuda que moren en tus ciudades. En otras palabras, ¿con quiénes tenemos que acarrear? Bueno, aquí no pasa, ¿verdad? Pero generalmente donde puede haber mucha gente, pues hay veces quien puede decir, ay pastor, es que mi hijo no vino, ¿verdad? No dice, no, que traigas a todos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, y siempre lo he dicho, tenemos que enseñar a nuestros hijos, y lo vuelvo a repetir, mientras tu hijo, tu hija vivan y estén bajo tu techo, mamá y papá, tú mandas. No mandan los hijos. Ay pastor, es que y hasta pareciera cosa de broma, ¿verdad? Pero a veces dijera uno, ay pastor, pero es que los tiempos son otros. No, los tiempos son los que sí ha permitido que eso suceda. Y a veces dice, ay pastor, pero es que si yo enseño a mis hijos todo esto que mandamientos y que ley y Torah, pues los voy a perder. No, amados, ya están perdidos. No los vas a perder, ya están. Porque mientras no acepten consejo, instrucción y reprensión sobre sus vidas, la vida del joven o la vida del niño ya está perdida. Y no es que por darle mandamientos, darle Torah, darle enseñanza significa que los vayas a perder, no. Al contrario, voltea con el que está a tu lado y dile, tenemos que ganarlos. Y cuando hablo ganarlos, estoy hablando de nuestra familia. Amén.
Esto es algo que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Y vamos a ver algo muy interesante. Dice, vamos, y déjame ver si es, vamos a Isaías. Vamos mejor primeramente a Éxodo. Y vamos a ver algo muy interesante ahí en Éxodo, y de ahí vamos a partir. Éxodo capítulo 19. Y vamos a guardar lugar ahí en Éxodo capítulo 19. Leer una parte de Levítico, que es la ordenanza de la fiesta. Vamos a guardar lugar ahí. Ahorita empezamos a leer Levítico 19. Déjenme guardar lugar ahí ustedes y déjenme continuar. Levítico capítulo 23, si quieren ir ahí, o yo lo leo de aquí mismo. Dice: habló Yahweh a Moisés diciéndole: habla y di a los hijos de Israel, las fiestas, mis fiestas, que proclamarán ellos como santas convocaciones son estas. Trabajarán 6 días y el séptimo día será sábado de reposarán. Es santo a Yahweh, no harán ninguna obra en aquel día de reposo, a donde quiera que habiten. Dile, fíjate lo que dice: trabajarán 6 días, el séptimo será y reposarán, dice, será santo a Yahweh, no harán ninguna obra, es día de reposo a Yahweh donde quiera que habiten. O sea, primeramente es un día de reposo. Esas son fiestas del Padre. El día de reposo es una fiesta establecida por el Padre y tenemos que guardarla ¿dónde? En Israel. Dice, donde quiera que habiten. Si tú y yo nos encontramos hasta en este lugar, en este pequeño punto de aquí de la ciudad, aquí tenemos que guardarlo, porque dice la palabra, donde quiera que habiten, ahí lo guardarán. Dice, estas son las fiestas de Yahweh, las santas convocaciones que proclamarán en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes, es Pesaj para Yahweh, fiesta de Yahweh de los panes sin levaduras, se celebrará a los 15 días de este mes, comerán pan sin levadura. Tendrán santa convocación el día primero, no harán ningún tipo de trabajo laboral. Presentarán durante 7 días ofrenda en sacrificio a Yahweh. El séptimo día será santa convocación, no harán ningún tipo de trabajo laboral. Entonces habló Yahweh a Moisés diciéndole: habla a los hijos de Israel. ¿A quién estaba dando estas ordenanzas? Eran unas ordenanzas primeramente para el pueblo, pero eran ordenanzas que le estaba dejando dar a conocer el Padre, o Yahweh, ¿a quién? A Moisés, al líder, podríamos decir, del pueblo. Y dice: habla y di a los hijos de Israel, cuando entren en la tierra que yo les doy, recogerán de la cosecha, traerán el sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha, y para que sean aceptos, dedicarán la gavilla ante Yahweh. Al día siguiente el sacerdote la dedicará. Ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto como holocausto completo, Yahweh, el día que le dediquen la gavilla. 2 décimas de seah de flor de harina amasada con aceite será su ofrenda, es ofrenda en sacrificio a Yahweh en olor grato, y 1/4 de hin de vino, dice, su ofrenda de libación. Hasta ese día no comerán pan de grano tostado, ni trigo nuevo desgranado, ni de las espigas, en el día que de ustedes traigan la ofrenda a su Elohim. Estatuto permanente por generación será donde quiera que habiten. O sea que es algo que no termina, que es algo, o sus fiestas, mejor di conmigo, sus fiestas son perpetuas. No tienen vigencia. No es que Yeshua vino y cumplió con todo y ya no tenemos que guardar nada, y lo que antes era el Antiguo Testamento y ahora es el Nuevo Testamento. No, es estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. Y si aún el mismo Mesías vemos, y los apóstoles, dice que los mismos apóstoles celebraron las fiestas, fueron partícipe de las fiestas, y alguno de ellos dice que se apresuró para poder llegar a la fiesta. Yeshua participó de estas fiestas. Vemos, y entonces continúa, dice, hasta después de la 7ª semana, dice, a partir de que ustedes traigan una porción de una ofrenda, contarán 7 semanas completas. Después de ese día, hasta después de la 7ª semana, contarán 50 días y presentarán ofrenda de cereal tierno a Yahweh. De su morada traigan para el pan de la presencia 2 panes, por eso es que traemos pan, dice, de 2 décimas de una efa de flor de harina, serán cocidos sin levadura, dice con levadura, perdón, serán las primicias, ¿para qué?
para Yahweh. Ofrecerán junto con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un novillo de 2 carneros, serán holocausto completo a Yahweh con su ofrenda de cereal y con su ofrenda de libación, ofrenda de olor grato a Yahweh. Sacrificarán también un cabrito con la ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como ofrenda por el sacrificio de paz. El sacerdote los dedicará junto con el pan de las primicias y los 2 corderos como ofrenda ante Yahweh. Serán consagradas en presencia de Yahweh para el sacerdote. Ese mismo día proclamarán convocación santa y no harán ningún tipo de trabajo laboral. Será estatuto permanente, dice, a través de sus generaciones, donde quiera que habiten. Vemos entonces, dice, cuando recojan la cosecha de su tierra, no la harán hasta el día último del rincón de sus campos, ni la rebuscarán las espigas de su campo cosechado, sino que será para el menesteroso, y los prosélitos dejarán, dice, yo, Yahweh, su Elohim. Fíjate primeramente cómo el Padre toma cuidado de todo. Vemos primeramente que esta era una ordenanza que el Padre estaba dando a su pueblo, al pueblo de Israel, por medio de Moisés. Pero era una ofrenda. ¿Quién tenía que presentar esta ofrenda? ¿Quién? El pueblo la traía, pero ¿quién la presentaba? El sacerdote. ¿Cuántos entendemos eso? El sacerdote era el que estaba a cargo de presentar la ofrenda. El pueblo traía de sus casas, de la cosecha, de lo que iban a recoger en el campo, de todo ello, y no iban a recoger de todo, sino que iban a dejar para el prosélito, para el menesteroso. O sea, en otras palabras, el Padre toma cuidado del pobre de la misma manera, de aquel que no tiene. Y vemos que el Padre dice, lo traerán y el sacerdote la dedicará junto con el cabrito, con el pan, delante de la presencia de Yahweh, y sacrificarán el cordero, el sacrificio, todo. En otras palabras, quien estaba a cargo de presentar la ofrenda era el sacerdote. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a Éxodo, capítulo 19. Yo creo que voy a poder llegar a la introducción. Pero Éxodo capítulo 19, vemos entonces que después de que el pueblo de Israel sale de su cautiverio, sale de los duros trabajos de la tierra de Egipto, sale de su esclavitud, después de haber habitado 430 años, cruzan el Mar Rojo. El Padre, después de que cruzan el mar, vemos que el Padre les empieza a dar mandamientos. ¿Por qué el Padre les empieza a dar mandamientos a un pueblo que ha salido de una esclavitud? Para que por medio de ellos pudieran tener una libertad, para que por medio de ellos pudieran tener una vida en abundancia, para que por medio de su palabra, de su consejo, pudieran vivir en victoria, para que los enemigos que hicieran frente delante de ellos no tuvieran poder sobre ellos, sino que ellos pasarían por enfrente de sus enemigos. Era un pueblo el cual iba a recibir la instrucción del Padre, pero el cual el Padre mismo iba a estar a cuidado de su pueblo. Cuando tú y yo aplicamos su palabra, su consejo en nuestras vidas, su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, su Torah, trae victoria a nuestras vidas, amados. Si tú y yo queremos caminar en victoria, si tú y yo queremos caminar en bendición, de realmente caminar como dice la Escritura, de estar arriba y no abajo, encima y no abajo, de ser cabeza y no cola, de que todo lo podemos en el que nos fortalece, tenemos que primeramente ser un pueblo que aplica y que pone por obra su palabra, para que nuestras vidas puedan encontrar esa bendición. No hay bendición si tú y yo no empezamos a aplicar su palabra en nuestras vidas. Lo único que trae victoria a nuestras vidas es su Torah, es su palabra. El Padre nos recogió del medio de un pueblo que estábamos de servidumbre, rescató a su pueblo, a nosotros nos sacó del sistema de este mundo y nos trajo delante de Él, de su presencia, por medio de la sangre de su Hijo, para que por medio de su Hijo tú y yo podamos ser coherederos de sus promesas, de que seamos herederos de sus promesas. Y sus promesas dice que seríamos un pueblo de reyes y sacerdotes.
Un rey tiene el poder de poder, un rey o un gobierno tiene el poder o la autoridad de ejercer poder, de ejercer autoridad, de poder gobernar, de poder estar arriba y no abajo, de poder ejercer autoridad por sobre todas las cosas, de poder llamar las cosas que no son como si fueran. Y todos entendemos eso, ¿sí o no? Porque esta es la autoridad que el Padre nos ha dado como sus hijos, porque somos su pueblo. Pero también dice que seríamos un pueblo de reyes, y se nos olvida que dice que también de sacerdotes. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: tú eres un sacerdote. Entendemos el de ejercer poder y gobierno sobre las cosas, de poder llamar las cosas que no son como si fuera, de poder decir: Padre, todo lo puedo en ti que me fortalece. Pero se nos ha olvidado que también los llamó a ser sacerdotes, a todos, por medio de la sangre de nuestro Mesías, de Yeshua, que estábamos perdidos sin esperanza y sin Elohim en esta tierra, y que era un pueblo que estábamos perdidos sin esperanza sin Él. Y que dice Efesios que por medio de su sangre, de su sacrificio, vino a ser de ambos pueblos un solo pueblo por medio de su sacrificio, que tomó a un pueblo que estaba perdido, que dice Romanos, que no estaba injerto a esas promesas, a ese olivo que representa a Israel, que era conocido como olivo silvestre, un olivo que no quiere ser gobernado, un olivo sin rienda. Dice: olivo silvestre te llamó a ti, oh Israel. Éramos un pueblo que no tenía pacto, que no estábamos en pacto con Él, que no teníamos promesa. Éramos un pueblo que estaba perdido, pero que por medio de su sacrificio nos hizo cercanos a Él. Y una vez que nos acercó, nos injertó en ese olivo, porque éramos un pueblo rebelde. Y permíteme utilizarlo así, la expresión: un pueblo rebelde. Y a veces tenemos la lucha todavía de que estábamos perdidos, un pueblo separado, un pueblo que no podía ser gobernado. ¿O cuántos dóciles había aquí sin conocer al Padre? Puros sumisos, ¿verdad? Y que no me digan nada, porque así soy yo no cambio. Y se me sube y luego sacamos el apellido, ¿verdad? Y luego me sale lo no sé qué. Y a mí nadie me dice nada, ¿verdad? Y a veces somos tan rígidos y tan duros para juzgar, y para presentar, a veces juzgar y decir: ay, es que ¿cómo es aquel? No, amado, recuerda que así estabas tú antes. Ay, es que yo no sé cómo no entienden esto de la restauración. Yo no sé cómo se congregan en domingo. No, amados, no debemos de presentar. Dice la palabra que tenemos, dice Primera de Pedro, si no me equivoco, 1:15, dice que tenemos que tener respuesta a todo lo que se nos da, o entendimiento de palabra, de poder responder. Dice Primera de Pedro. ¿Qué significa? Que tenemos que aprender a dar respuesta. Respuesta, no pelear. Es que le trato de explicarles, pero no me entienden. No, ya, mejor se vayan. No. Así estábamos nosotros. Hacíamos todo lo que ellos hacían o lo que los otros hacían, hacíamos nosotros. Y así tal vez alguien más nos pudo haber juzgado, que no entienden, ¿verdad? No estamos para juzgar. Imagínate, y este es un paréntesis que hago, imagínate si tú y yo juzgáramos, imagínate, mejor dicho, imagínate si el Padre juzgara
con la misma severidad que tú y yo juzgamos a veces a las personas. Pues ya el Padre nos hubiera desechado tal vez a muchos de nosotros. Pero el Padre no es así. Es lento para la ira y grande en misericordia. Y voltea con el que está a tu lado y dile: y grande en misericordia tenemos que ser tú y yo. Porque tú y yo reflejamos, recuerda esto, tú y yo reflejamos ¿a quién? Al Padre. Y siempre lo he dicho, somos modelo, tú y yo somos el reflejo de, dice, se ha dicho muchas veces, como es el Hijo, es el Padre. Y me ha tocado a veces eso. Yo una vez hubo uno aquí. Me dice el que: pastor, pero yo no soy así. O hay gente que puede decir, tal vez no ahora, pero ¿cómo éramos años menos? Ahí cambia el asunto, ¿verdad? Tal vez no es ahora, pero ¿cómo éramos con nosotros, con nuestros padres anteriormente? ¿Cuál era nuestra conducta? Y dice la palabra que tú y yo nos parecemos a nuestro Padre. Somos la imagen y el resplandor de su imagen. Por eso es que cuando el Padre dijo, ¿verdad? En Ezequiel, y no me quiero desviar del tema, y dice el Padre: vivo yo, declara Yahweh. Dice que cada uno, dice, es merecedor acerca de sus propios pecados. El Hijo no cargará con los pecados de su padre, ni el Padre cargará con los pecados de su Hijo. Este es un buen principio que tú y yo tenemos que aprender. Papá, no puedes pelear las luchas ni las batallas de tus hijos, ni cargar con la consecuencia de la vida de tus hijos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ni viceversa. De la otra manera no puede ser, porque dice el Padre, dice, en otras palabras, lo que el Padre estaba diciendo en Ezequiel, dice, pues en otras palabras, ustedes dicen que son así, que son mentirosos, que son de esta manera, porque así es su Padre, y yo soy su Padre. El Padre estaba diciendo, en otras palabras, ustedes están diciendo que así son ustedes porque se parecen a su Padre, y yo soy su Padre, pero yo no soy así. ¿Cuántos entendemos eso? Cada quien elige su propio camino. Pero retornando nuevamente a lo que es la Escritura, para no perdernos, Éxodo capítulo 19, tenemos un sacerdocio. ¿Cuántos entendemos que tenemos un sacerdocio? Somos reyes y sacerdotes. Conforme a la palabra dice Éxodo capítulo 19. Después de que el pueblo había salido de su cautiverio, de que había estado esclavizado por 430 años, dice, al tercer mes después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sin. Dice, y habiendo partido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto frente al monte, y allá acampó Israel. Entonces subió Moisés hacia Elohim, y Elohim lo llamó desde el monte, así diciendo, así dirás a los de la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a los egipcios, también cómo los tomé de entre ustedes como sobre alas de águila para traerlos hacia mí. Ahora si escuchan, fíjate el consejo del Padre, hablando a su pueblo, dice, ustedes vieron lo que yo hice con los egipcios y cómo los traje hacia mí. Y dice el Padre, ahora si ustedes escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra, declara Yahweh. Y ustedes serán para mí un pueblo, un reino de ¿qué? De sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. ¿Cuántos de aquí entendemos que somos Israel? Si tú y yo somos Israel,
Sigues viendo toda esta escritura de Éxodo 19. Y después vamos a continuar, yo creo que la próxima semana. Moisés está delante de la presencia del Padre, mira la densa tiniebla, el pueblo tiene miedo de subir, escucha un estruendo de voz, como un estruendo, como un shofar que sonaba sobre el monte. Y dice que el pueblo tuvo temor de subir. Y dice que le dijo a Moisés, dice Moisés, mejor sube tú, ¿verdad? Mejor ves tú, que Él te hable y lo que tú nos digas, eso haremos. Imagínate cuánto fue el temor que este pueblo sintió, que el pueblo dijo, mejor llegamos hasta esta orilla. ¿Cuántos tememos a la voz del Padre? ¿Cuántos tenemos realmente a su palabra? Porque temer a su palabra significa tener el temor de que aquello que el Padre dice en su palabra es tener el temor de decir, Padre, ayúdame a poderlo cumplir tal y como tú demandas. No es miedo, temor no es miedo. Hay gente que dice, es que mis hijos me obedecen tanto. A veces ni es obediencia, es miedo. Y el Padre no desea que sea miedo. Es respeto. Y déjame decirte que hay cosas. A veces hay el niño que dice, a veces mamá es tan estricta que a veces el niño tiene miedo porque sabe la línea tan finita que si no se puede mover de un lado, porque no es flexible. Hay papá o mamá que a veces son tan flexibles que el niño se sale para un lado y sale para el otro y no hay nada. Y a veces es miedo de tanta rigidez, de autoridad, que sabe que no se puede mover de un lugar a otro. Son cosas diferentes. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. Porque el respeto, primeramente tenemos que entender que se gana. ¿Sí o no? Pero no es el punto hoy. Vemos entonces que el Padre dio la enseñanza y los mandamientos a este pueblo para que este pueblo viviera. Y si sigues leyendo más adelante, descendió Moisés del monte y le dice a Moisés, eso es lo que Yahweh ha declarado, y dice el pueblo, haremos todo lo que Él ha dicho, todo eso haremos. Y vemos que más adelante, y esto lo voy a seguir viendo la siguiente semana, dice que el Padre entregó los 10 mandamientos. ¿Por qué el Padre entregó los 10 mandamientos al pueblo? Vamos a Primera de Pedro y vamos a ver algo en Primera de Pedro, capítulo 2. Vemos entonces primeramente que el Padre entregó sus mandamientos para que el pueblo pudiera caminar ¿en qué? En victoria, para que el pueblo pudiera ser bendecido, para que pudiera conducirse de una manera que la vida del pueblo pudiera ser bendecida. Y dice el 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice, vamos a leer el versículo 4, dice, aquel a quien ustedes han acercado, dice, es la piedra viva desechada por los hombres, pero selecta y preciosa delante de Elohim. Y también ustedes, cual piedras vivas, sean edificados y sean templos espirituales, ¿y qué? Y sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptos ante Elohim por medio de ¿quién? De Yeshua. Dice la palabra, por lo cual también ustedes, piedras vivas, edificados, sean templos espirituales. Entendemos y mirábamos el miércoles, tú y yo, nuestra vida es templo de ¿quién? Del Ruach. En el Antiguo Testamento existía el tabernáculo de Moisés, que era el tabernáculo movible. Existió lo que fue el templo de Salomón. Después del templo de Salomón fue lo que fue reconstruido el templo de Zorobabel o el templo de Herodes, que después también de la misma fue reconstruida. Y si vamos todavía más allá, dice que el tercer templo o ese templo está siendo reconstruido
en la Jerusalén, en Jerusalén para cuando Él venga o si Él regrese. Y si vamos un poquito más allá espiritualmente, ese templo podríamos ser tú y yo, porque nuestras vidas son ese templo, que tienen que ser reconstruidos y edificados. ¿Para quién? Para Él. Y por lo tanto nuestro cuerpo no debe de entrar cosa impura y cosa inmunda a Él. Fíjate qué interesante. Y esto se me acaba de venir ahorita. Si somos su templo, no debe de entrar cosa impura, porque es el templo para Él, su templo. Dice, para que ofrezcamos, ¿qué dice? Seamos templos espirituales y sacerdotes santos. Di conmigo, sacerdotes Kadosh. ¿Qué significa Kadosh? Apartados, separados, si tú le quieres llamar, del sistema de este mundo. Todo aquello que va en contra de los principios y de los parámetros que su palabra o que el Padre establece en su palabra. ¿Cuántos entendemos eso? Es lo que es el sistema de este mundo. Y vemos que para ofrecer sacrificios, dice la palabra en Apocalipsis, en Apocalipsis y en el libro de Revelaciones, dice la palabra que tú y yo, en los tiempos o cuando Él venga, cuando Él regrese, Él tendrá sacerdotes. Y Él tendrá un pueblo de real sacerdocio. Y no quiero entrar en ello por el tiempo. Y en verdad lo creemos, tenemos que entender que es verdad. Que habrá un reino de sacerdotes que Él escogerá, que Él apartará. Es algo que está profetizado, declarado en las Escrituras. Lo puedes encontrar, si no me equivoco, en los últimos capítulos de Daniel, en Apocalipsis del 20. Los últimos capítulos también habla acerca de eso, del pueblo de sacerdotes. Pero entendemos entonces, viene un sacerdocio y ese sacerdocio no ha cambiado. El sacerdocio o el templo en el Antiguo Testamento no cambió, no ha cambiado. El templo sigue siendo de la misma manera, conforme el Padre lo estableció cuando dio la orden a Moisés y dijo: Moisés, el tabernáculo tendrá esto y tendrá esto y tendrá esto, y estas serán sus medidas, sus especificaciones, y esta tendrá que ser la manera, y con todo lo que tiene el mobiliario, todo lo que tendría que tener el templo, dice, así tendría que ser, y así tendría que ser hecho. Y el templo no ha cambiado. El sacerdocio, podríamos decirlo de esta manera, en el antiguo, el sacerdocio en el tabernáculo no ha cambiado. Sigue siendo el mismo modelo y la misma cosa. Si tú y yo entendemos, el sacerdocio tiene una responsabilidad. El sacerdocio en el Antiguo Testamento tenía una responsabilidad de llevar a cabo las ofrendas, los sacrificios y todo lo que tenía que ser presentado delante de la presencia del Padre. Tú y yo venimos de una cultura a veces que no importa cómo viva, que puedo decir confiadamente, puedo entrar delante de su presencia y tendré acceso delante de su presencia todos los días de mi vida. Pero amado, yo no puedo vivir de un sistema del mundo y pensar que puedo dar un salto y brincar desde una parte del atrio, que era la rampa, hasta el lugar santo. No se podía. En el Antiguo Testamento el templo estaba diseñado de tal manera que tenía sus propias cámaras o sus propias habitaciones, que tenían que realizarse ciertas cosas para que una vez que esas cosas fueran realizadas, pudieran entrar confiadamente, como dice la Escritura, delante de su trono. Hebreos lo describe de esta manera. Hebreos 4:16. Entrar confiadamente delante del trono de su presencia para encontrar gracia en el oportuno socorro. Pero no se podían brincar o dar un salto y decir, pues ya pasé la rampa, ya pasé el atrio donde toda la gente podía entrar a ese lugar del atrio, y decir, bueno, voy a pasar todas las habitaciones y llego hasta el lugar santísimo. No se podía y no se puede.
¿Cuántos entendemos? No se puede brincar. Y sigue siendo el mismo tabernáculo. No ha cambiado. Y estableció sacerdotes. Y el sacerdocio tiene que hacer sus deberes o sus responsabilidades para, después de que una vez las hizo, pueda entrar delante de su presencia. Porque no hay otra. No puedo venir de un mundo del sistema con todo el polvo de este mundo y vivir una vida allá afuera con tanta libertad, y al día siguiente poder venir y decir: Padre, este día te alabo y levanto mis manos, y ya levanté mis manos y tuve entrada delante de tu santo trono. No. Eso pensábamos. Y a veces es tanto emocionalismo que puede venir a nuestras vidas, o no estoy diciendo que no pueda suceder, el Padre en su infinita misericordia, pero tenemos que pasar por esa rampa, donde en esa rampa se encontraba el altar de incienso, donde ese altar de incienso eran las alabanzas de su pueblo. Muchas veces pensamos que el servicio empieza cuando comienza el mensaje. El servicio empieza cuando empieza la alabanza de su pueblo. No es después. Que hay cosas que a veces impiden, sí, pero es cuando es el inicio. Es para poder entrar por esa rampa, pasar por ese altar de incienso, donde son las oraciones, dice, del Padre de los Santos, pero es donde se hacía ese ceremonial que era el altar del incienso, donde se levantaba la aclamación del pueblo. Y después de ello entraba a esa segunda cámara donde se encontraba el pan de la ceremonia. Pero no podían entrar y ser partícipes de ese pan, de ese ceremonial, sin antes haber pasado, ¿por dónde? Por ese altar de incienso, de alabanza. Porque yo te puedo asegurar, cuando tú recibes mejor la palabra, es una vez que tú has levantado tus manos y has aclamado al Padre, primeramente, delante de Él, de su presencia. Porque antes el pueblo o el sacerdote, una de las cosas que el sacerdote hacía, el sacerdote era para llevar a cabo servicio al pueblo. Y yo no puedo llevar servicio a alguien si primeramente no entré en una relación con él. El sacerdocio tenía que ser primeramente un sacrificio para sí y para después de todo el pueblo. No entraba el sacerdote y decía: bueno, vamos a hacer el sacrificio para todo el pueblo y de aquí pasamos a la segunda. No. Ofrecía sacrificio por sí mismo y después por todo el pueblo, para ir pasando por eso, para después, una vez que entraba por esas etapas, poder llegar delante de su trono, que era el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba y habitaba la presencia del Padre sobre la vida del pueblo, del sacerdote. Y si la vida del pueblo, mejor dicho, del sacerdote, no estaba bien delante del Padre y no había caminado bien o no había hecho, yo creo, ciertas cosas, la vida de tal hombre caía muerto instantáneamente. Era cortado de entre el pueblo. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4, versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para los auxilios en tiempos de aflicción. Pero vamos primeramente antes a Salmo. Eso es algo que tú y yo lo entendemos. Dice: acercaos confiadamente delante de su trono. Significa que puedo venir y levantar mis manos y clamar y puedo entrar delante de su trono directamente. Pero ¿qué dice Hebreos? Dice que vamos a ir muy interesante. Vamos a Salmo 100. Salmo 100, ¿estamos ahí? Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice:
alabe a Yahweh toda la tierra, sirvan a Yahweh con regocijo, vengan ante su presencia con cántico, sepan que Él es Yahweh nuestro Elohim, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su rebaño. Dice, fíjate lo que dice el versículo 4. ¿De quién somos? De Él. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios estaba la rampa y estaba el atrio. Y dice, entren al atrio, versículo 4, con alabanza, denle gracias y bendigan su nombre. ¿Qué hacemos en medio de la alabanza? ¿Queremos entrar delante de su trono? ¿Para qué? Cuando pasamos por ese lugar, ofrecemos sacrificios de alabanza. Ofrecemos nuestra alabanza a Él. Es un sacrificio de nuestras vidas. Es un tiempo donde purificamos, si tú quieres, nuestras vidas delante de Él. Arreglamos nuestra vida delante del Padre, para que por medio de su alabanza podamos entrar con acción de gracias. Y tal como dice Efesios 4, Hebreos 4, que Él es nuestro gran y sumo sacerdote, Él tuvo que cumplir con todo esto. Pero también de la misma manera dice el Padre, entren confiadamente. ¿Por qué es que vamos a entrar confiadamente delante de su trono? No voy a entrar confiadamente delante de su trono si primeramente no corregí mi vida. Vamos a Salmo 15. Fíjate, estamos hablando entonces del tabernáculo y del santo templo y del sacerdocio. Y dice, oh Yahweh, fíjate lo interesante, dice, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿O quién estará en tu santo templo, en tu santo monte, en el lugar santo? Dice, ¿quién aventará en tu lugar santo, en tu monte santo? Dice, el que anda irreprensiblemente, practica la justicia y habla verdad. ¿De qué? En su corazón, el que no engaña con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni recibe soborno en contra de su prójimo, aquel ante cuyos ojos provoca a ira es despreciable, pero honra a los que reverencian a Yahweh. El que jura a su prójimo sin mentir, el que no presta dinero con usura, ni recibe soborno en contra del inocente, el que hace estas cosas es justo y jamás será sacudido. ¿Quién habitará entonces delante de su trono? Tengo que pasar por ese atrio, por esa rampa. Y próxima semana te voy a traer un diagrama de más o menos cómo estaba el tabernáculo para podernos dar una idea, con sus especificaciones, dónde se encontraba cada cosa y cómo tenía que pasar el sacerdote por ahí. Y tenemos que entender de que si tú y yo somos sacerdotes, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos un deber en nuestras vidas. Dice la palabra, ¿quién subirá primeramente delante de tu trono? El de manos limpias, el de puro de corazón, el que una vez que pasó por esos atrios, levantó su clamor delante del Padre, en alabanza, en comunión con Él, para alinearse con el Padre, para que una vez después de ello pueda ser partícipe de lo que eran los panes, comer de ellos si tú quieres. Y Malaquías habla acerca de una reprensión en contra de ello. Y por el tiempo no voy a alcanzar el tiempo a tocarlo, pero Malaquías habla acerca del sacerdote. Todo Malaquías habla acerca del sacerdocio, Malaquías 1. Y esa es una palabra que habla para nosotros, porque somos sacerdotes. Y nuestro deber, si somos sacerdotes, nuestro deber es estar ¿dónde? ¿Cuántos sacerdotes? Amén, ¿nada más uno? No, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Amén. Si somos sacerdotes, nuestro deber como sacerdotes es el estar
en su casa para oficiar nuestro sacrificio delante de Él, nuestra responsabilidad delante del Padre, porque soy y somos sacerdotes. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. ¿Cuántos estamos aprendiendo algo el día de hoy? ¿Y por qué hablo esto? Porque va de mano en mano, amado. Estamos por entrar en tiempo de Shavuot, y Shavuot significa tener que guardar su palabra en nuestras vidas. Es de guardar su Torah en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Y si vamos a Salmo 78, ¿qué es lo que hace un sacerdote? ¿Un sacerdote qué hace? Enseña y ministra. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Como sacerdotes tenemos la responsabilidad de enseñar y de instruir a nuestros hijos en casa, porque es el deber del sacerdocio. Y si no lo entendíamos, gracias al Padre por esta palabra, ¿verdad? Que nos habla a ambos, tanto a ti y a mi vida, que tenemos una responsabilidad delante del Padre y de que somos sacerdotes. Fíjate lo que dice Salmo 78. Dice: pueblo mío, presta atención a mi ley y obedece y inclina mi oído a mis palabras de mi boca. Porque aquí quiero oiré mi boca en parábolas, declararé en proverbios de la antigüedad lo que hemos escuchado. Dice: comprendemos y también los que nos contarán nuestros padres. Dice: los cuales no los encubriremos. Fíjate, dice: los que hemos escuchado y comprendemos y también lo que nos contaron nuestros padres, los cuales no los encubriremos. ¿A qué? A nuestros hijos, sino que contaremos a la próxima generación las alabanzas de Yahweh, su poder y las proezas ¿de qué? Que realizó. ¿Por qué es que una generación no lo cuenta a otra? Porque a veces hay un pueblo y hay una generación que es, permíteme utilizar la palabra, tan light, que no la cuenta a la otra generación, porque no vive responsabilizado, primeramente, de contar las gloriosas maravillas de Yahweh de una generación a otra. El hijo conoce a Elohim porque es el Elohim de mi papá. El hijo conoce el Elohim porque es el Elohim de mi papá y de mi mamá, pero no porque sea el Elohim de ellos. Y nuestro deber y nuestra responsabilidad es que ellos le conozcan como su Elohim, de que la pasemos de una generación a otra. ¿Cuántos entendemos eso? Y mira lo que dice, no me va a dejar mentir esta palabra, dice: porque Él estableció su testimonio en Jacob y puso su ley en Israel, conforme lo ordenó a nuestros padres, para que instruyeran a sus hijos. Vuelvo a repetir: porque Él estableció su testimonio en Jacob y Él puso su ley en Israel. Estableció su testimonio con Jacob, con el padre de multitudes, con el pueblo de Israel, conforme lo ordenó a nuestros padres, para que lo instruyeran. ¿Para que instruyeran a qué? A sus hijos. ¿Quién está a cargo? Si somos sacerdotes, por eso dice la palabra, como sacerdotes que somos, tenemos que instruir la vida de quién? De nuestros hijos, para que esa generación le pueda conocer y esa generación la pueda pasar a otra generación. ¿Cuántos queremos que los hijos, que nuestros hijos sean bendecidos? Y que los hijos de nuestros hijos puedan alcanzar la bendición y la prosperidad que tú y yo a veces no pudimos alcanzar. Yo creo que ese es el deseo de todo padre. Porque malo es pensar de decir: no, pues no tengo muchas esperanzas en él. Es erróneo poder pensar que la vida de un hijo será bendecido cuando papá y mamá no tienen las esperanzas puestas en el hijo.
Porque como padres que somos, tenemos que instruirlos. Como dice la palabra, instruye al niño desde pequeño para aun cuando fuese grande, no se apartará de sus caminos. ¿Cuántos entendemos esto? Y todo esto lo hablo, amado, porque créeme que hay tanta carencia hoy en día de que papá o de que mamá se responsabilice por la vida de sus hijos. Y lo digo por cómo puedes mirar el mundo allá afuera. Uno se echa la culpa a otro. Él. Y a veces el niño, ¿verdad?, sale volando en medio de todo. Y lo he visto. Y sabes, a veces se piensa, ay, es que el niño es malo. No. Antes de mirar yo primeramente a los hijos, miro a los padres. Porque es responsabilidad de papá y de mamá. Porque el niño va a adoptar y va a hacer lo que más le conviene en esta vida y lo que más se le antoje. Y créeme que lo que más se le antoja es tener que guardar instrucción. ¿Por qué lo digo? Mis amados, yo también fui hijo y soy hijo. Y mientras no hay una instrucción, es fácil poder tratar de moldearte a mejor como te parece y poder crecer por esa manera. ¿Cuántos entendamos eso? Amén. Vamos a ponernos, hermanos, en nuestros corazones. Padre, gracias, Padre, te damos, Padre, en esta tarde, en esta hora. Padre, gracias, Padre, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu consejo, Padre, sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque entendemos que somos un pueblo de real sacerdocio, un pueblo escogido para ti, Padre. Un pueblo, Padre, que ha sido apartado para ti, para ofrecer, Padre, sacrificios. Y que esos sacrificios, Padre, es venir y presentarnos delante de ti, Padre, y presentar muchas veces nuestra vida, Padre, nuestro cuerpo como culto racional, como lo establece Romanos, Padre 12, de presentar nuestras vidas en sacrificio vivo, de poder ser partícipe, Padre, de tu alabanza, de gozarnos y regocijarnos en ella. Padre, que tal como dice tu palabra, Padre, poder entrar, Padre, confiadamente delante de tu trono. Padre, que podamos, Padre, acercarnos delante de tu presencia, Padre, en esta hora, Padre, y prepara nuestros corazones para este tiempo de Shavuot, Padre. Que podamos acercarnos, Padre, confiadamente, como dice tu palabra, con la alegría, con el regocijo, Padre, delante de tu santo monte. Porque dice tu palabra que quien se acercará delante de tu trono, el de manos limpias, el de irreprensible de corazón. Aquel que no ha jurado, Padre, con engaño. Padre, que antes de venir delante de ti podamos arreglar nuestras vidas y que podamos acercarnos, como dice Hebreos, confiadamente delante de tu trono. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por ello. Gracias por tu palabra. Gracias por tu instrucción, Padre, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén.